muy elevada y el azul de Prusia está positivo, es una anemia de enfermedad crónica. Por otro lado, si tenemos un volumen corpuscular medio bajo y los índices férricos están altos, entonces podría ser una anemia sideroblastica. Y aquí sí hay que hacerle una biopsia de médula ósea para corroborar este diagnóstico. Entonces, en las anemias ferropénicas siempre plantearnos por lo menos los siguientes diagnósticos diferenciales. Vean que existen otras microcitosis que no son únicamente las anemias ferropénicas. Y ¿verdad? La más importante son aquellos asociados al rasgo talasémico. Recuerden que habíamos visto que las talasemias, el ancho de distribución eritrocitaria es normal, ¿verdad? Mientras que un déficit de hierro, el ancho de distribución eritrocitaria está aumentado, ¿verdad? Eso como para que nunca se les olvide. Entonces, en este cuadro podemos ver, ¿verdad?, que en el caso de un déficit de hierro vamos a tener un volumen bajo, un ancho de distribución eritrocitaria elevado, una ferritina va a estar disminuida, el hierro sérico disminuido, la capacidad con la que fija la transferrina al hierro va a estar elevada, ¿verdad? Porque esa capacidad de fijación está como loca para que llegue hierro y poderlo fijar. El índice de saturación, o sea, la proporción con la que se logra saturar está disminuida porque tiene una anemia ferropénica. Los receptores de transferrina están aumentados y el hierro en médula está ausente. En la enfermedad crónica va a tener un volumen que está muy cercano a 80, ¿verdad? Ancho de distribución es normal, la ferritina está elevada porque recuerden que la ferritina también funciona como... ¿Perdón? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, bien. Ok, es que no sé, alguien habló. Todo bien. La ferritina actúa también como un reactante de fase aguda, entonces puede elevarse, ¿verdad? Va a estar elevado en casos de anemia de enfermedad crónica o anemia asociada a una enfermedad sistémica. El hierro sérico va a estar disminuido, la capacidad total de fijación de transferrina puede estar disminuida, el índice de saturación está normal, los receptores de transferrina están disminuidos y el hierro en médula está elevado. En la anemia sideroblastica igual puede tener un volumen muy cercano a 80. Un ancho de distribución normal, ferritina elevada, hierro sérico elevado, la capacidad total de fijación de transferrina normal, el índice de saturación puede estar normal o puede estar aumentado y los receptores están normales y el hierro en médula están sumamente elevados. En la talasemia vamos a tener un volumen bajo y los índices férricos van a ser normales. ¿Verdad? Puede haber un índice de saturación normal, pero casi van a estar en la mayoría normales, muy escasa vez puede estar aumentado. Causas de déficit de hierro. Bueno, tenemos pacientes que les encanta estarse tomando exámenes de sangre, ¿verdad? Por X razón o porque tienen un Munchausen o la razón que sea. Esto entonces se ve muy a menudo, personas que se hacen exámenes a repetición. También podemos verlo en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados críticos, que los están sangrando todos los días, todos los días, todos los días, pueden hacer déficit de hierro. Personas que donan sangre muy a menudo, una ingesta disminuida, ¿verdad? Puede ser una persona que sea vegano o vegetariano y que realmente tenga una ingesta de hierro disminuida, una dieta insuficiente. Puede ser que tenga una disminución, una alteración en absorción o en el transporte de hierro. Esto es muy frecuente en síndromes de malabsorción, resecciones gástricas, alteraciones en el transporte de hierro. Puede ser por aumento de necesidades, el embarazo, lactancia, situaciones de hemólisis crónica. Puede ser pérdidas sanguíneas crónicas, úlceras gástricas, pépticas, varices esofágicas, pérdidas geniturinarias, pérdidas menstruales, fibromas, miomas, neoplasias malignas o episodios como hemoptisis recurrente o pacientes que pues están sometidos a diálisis. La pica es aquella necesidad por algo que realmente no es de consumo humano, ¿verdad?
Esa es la definición de pica, pero nosotros hemos visto, ¿verdad? Pica, realmente lo vemos, el paciente no lo va a decir, ¿verdad? Que tiene una necesidad, que el cuerpo le pide X cosa, ¿verdad? Desde cosas que no son de consumo humano, ¿verdad? Como canfín, betún, cemento, hasta cosas que sí son de consumo humano, ¿verdad? Hemos visto pica por chocolate, pica por menta, pica por limón, hielo. eh, También aquellas que no son de consumo humano, ¿verdad? Que no es normal que tengan pica por maíz crudo o por macarrones crudos, etcétera. También vamos a ver, los pacientes van a tener coiloniquia. Coiloniquia es esta forma de las uñas, ¿verdad? Que parece como un palillo tambor. Queilitis angular, esa ruptura de los labios, principalmente en las comisuras y glositis. El tratamiento de la anemia ferropénica es con hierro. Muy importante, ¿verdad? Les he dicho, ¿verdad? El hierro tiene que ser, y tenemos que acostumbrarnos que el tratamiento es con hierro y lo que deben de recibir es entre 150 y 200 miligramos por decilitro de hierro elemental. 150 a 200. Aquí hay una tablita, más o menos por un ejemplo, de cómo viene la presentación de hierro y cuánto tiene de hierro elemental. Entonces, si fuera un paciente que está en la caja y usted le va a dar fumarato ferroso, que la pastilla dice que es de 200 miligramos, ¿cuántas pastillas le tienen que dar a ese paciente? De acuerdo a lo que les acabo de decir. ¿Cuántas pastillas de hierro le tienen que dar a ese paciente? Según lo que acabamos de decir. Chicos, ¿cuánto hierro? ¿Están ahí? ¿Se puede escuchar? Chicos, ¿están ahí? Chicos, bueno, ya alguien me contestó. Bueno, ahí aproximadamente sería unas 3 pastillas lo que ocupa. ¿Verdad? Pero no le van a dar una, ¿verdad? Le van a dar por lo menos unas 3 pastillas. Entonces, pero sí están entendiendo. Vean que una cosa es lo que la pastilla, ¿verdad? Dice la caja dice fumarato ferroso 200 miligramos, pero 200 miligramos ¿de qué? Vean que lo que tiene hierro elemental son 65 miligramos. Entonces ahí empieza el primer error, porque entonces dicen, ok, en la clase la doctora era de 150 a 200. Oh, la pastilla dice 200 miligramos, súper bien, démosle una. No, ocupa mínimo 3, ¿verdad? Entonces es importante reponer el hierro bien, ¿verdad? Fíjense bien que sea hierro elemental, ¿verdad? No se vayan por la cantidad de miligramos. Hay que evaluar bien si el paciente se está tomando el hierro y si se lo está tomando bien. El hierro se absorbe muy bien en un medio ácido, entonces se absorbe muy bien con todo aquello que sea cítrico, jugo de naranja, limonada, grapefruit, piña, cualquier cítrico se va a absorber muy bien. El hierro no se logra absorber bien en un medio alcalino, entonces evitar los lácteos. No pueden tomar lácteos ni una hora antes ni una hora después del hierro, ¿verdad? Evitar lácteos.
Y una vez, digamos, que usted se asegura que el paciente esté tomando la dosis adecuada y que se lo esté tomando bien y que realmente lo esté tomando conciencia y aún así no logra remontar, entonces pues sí, habría que valorar ya la necesidad de colocar el hierro, ya sea IV o ya sea intramuscular. Tanto para el hierro intramuscular como intravenoso existe la fórmula de Gansoni, que es la fórmula en que vamos nosotros a saber cuánto hierro ocupa ese paciente. Entonces, bueno, vamos a hacerla aquí con ustedes. Entonces, aquí en el chat, a ver, entonces, Victoria, ¿cuánto pesa usted? Para que lo vean aquí en el chat, para que vean cómo se hace esta fórmula. Ok, entonces, digamos, Victoria va y se hace un hemograma y tiene una hemoglobina en 7. ¿Ok? Entonces vamos a calcular cuánto hierro ocupa. Entonces lo primero que vamos a hacer es el paréntesis. Entonces la hemoglobina objetiva es 14 menos 7, que es, ¿verdad? Lo que tiene, que es la hemoglobina real, que es la que tiene Victoria en estos momentos en el hemograma. Entonces 14 menos 7, ¿verdad? Nos va a dar 7. Ese 7 lo vamos a multiplicar por el peso en kilos de Victoria, que es 54. Y eso nos va a dar, ¿cuánto? Ya ahí la calculadora, chicos. 54 por 7. Eso nos va a dar 378. Eso por la constante que es 2.4. Nos va a dar 907. Y a eso hay que sumarle las reservas. Y en caso de mujeres, las reservas son 600 miligramos. Y hombres, 1000 miligramos. Entonces, lo que Victoria ocupa son 907 más 600. Victoria ocupa 1507 miligramos de hierro. ¿Verdad? Y entonces así es como se hace la fórmula de Gansoni. Y esto lo aplicamos, esto lo calculamos, ya sea para hierro intramuscular o hierro intravenoso. En el hierro intramuscular, cada ampolla es de 100 miligramos. Si Victoria ocupa 1500 miligramos, entonces ¿cuántas inyecciones ocupa Victoria? ¿Cuántas veces le vamos a punzar las nalgas? Si es intramuscular. Cada ampolla tiene 100 miligramos. ¿Cuántas veces le vamos a punzar las nalgas a Victoria? ¿Cuánto tiene cada ampolla, doctora? Perdón. 100 100. miligramos. ¿Cuántas veces le vamos a punzar las nalgas a Victoria? 15 veces. Eso, muy bien, 15 veces. Obviamente no somos salvajes, no vamos a inyectarla en un día 15 veces. Vamos a decirle que tiene que venirse a poner hierro todos los lunes, miércoles y viernes hasta que complete 15 veces que se ha inyectado. El hierro IV es un poco más fácil, ¿verdad? Pero bueno, sí dura como 7 horas pasándose. Ok, las anemias normo, ¿verdad? Tienen un volumen normal. Entonces a las anemias normo, lo primero que les vamos a pedir son reticulocitos, porque sabemos que lo normal de reticulocitos es 2%. Si tenemos menos de 2% es regenerativa y si tenemos más de 2% es regenerativa. Entonces, si estos reticulocitos están elevados, más de 2%, entonces podemos plantearnos dos escenarios.
Puede ser que el paciente tenga una anemia hemolítica, como puede ser que el paciente tenga un sangrado. En el escenario en que tengamos un volumen normo, y que tengamos conteo de retis y que los retis estén completamente normales, pues vamos a descartar de que no tenga una enfermedad hepática o una enfermedad renal o una enfermedad endocrinológica que me esté llevando a una anemia normo. Si los reticulocitos, por el contrario, están bajos, entonces lo primero que vamos a hacer es mandar índices férricos, ¿verdad? Entonces, volumen normal, retis bajos, vamos a mandar índices férricos. Porque puede ser que estos índices férricos estén disminuidos y lo que tengamos es una anemia ferropénica que apenas está iniciando. Y como apenas está iniciando, el volumen todavía es normal. No ha llegado a ser un volumen bajito. Pero si tenemos una anemia normo, retis bajos y los índices férricos están normales, pues vamos a tener que ver qué es lo que está pasando en esa médula. Hay que hacer un aspirado y una biopsia, porque yo ocupo ver que esa médula no esté infiltrada, que no tenga metástasis, que no tenga una anemia plástica o síndrome mielodisplásico. Las anemias normo, las dividimos en las arregenerativas y las regenerativas. Las arregenerativas, que son menos de 2% de retis, normalmente van a ser problemas centrales. ¿Cuáles? Bueno, puede ser una alteración propia de las células madre, que tenga síndromes mielodisplásicos, dismielopoliesis, anemias medulares, aplasias medulares, etc. Puede ser una invasión medular. Puede ser que el paciente tenga un linfoma ahí metido, una leucemia o una neoplasia sólida. Las neoplasias sólidas que más les gusta a la médula son pulmón, próstata y mama. Le encanta la médula ósea. Puede ser también otra causa regenerativa para anemia normo, es que sean trastornos metabólicos. Y aquí hay un trastorno metabólico que les encanta. Entonces ustedes me van a responder a mí. Si yo tengo un paciente que tiene un déficit tremendo, pero tremendo, así terrible de hierro, ¿cómo va a estar el volumen? ¿Normal, alto o bajo? Déficit tremendo de hierro. ¿Cómo está el volumen? ¿Cómo está el volumen? Déficit tremendo de hierro. ¿Cómo está el volumen de ese paciente? ¿Normal, alto, bajo? Chicos, ¿cómo está el volumen de ese paciente que tiene un déficit ¿Estaría tremendo? bajo, doctora? Muy bien, estaría bajo. Excelente. ¿Y cómo está el volumen de un paciente que tiene un déficit tremendo de vitamina B12 y ácido fólico? ¿Cómo está el volumen en alguien Aumentados. aumentado? Muy bien. ¿Y ahora qué pasa si el paciente tiene un déficit de ambas cosas? Tiene un déficit tremendo de hierro y un déficit tremendo de vitamina B12 y ácido fólico. ¿Cómo queda el volumen? Normal, compensa una con la otra. Exacto, es un volumen normal. Por eso un déficit mixto, tanto de hierro como de B12, puede llevarnos a una anemia normo a regenerativa, ¿verdad? Entonces usted puede tener trastornos tanto de hierro como de B12 y ácido fólico al mismo tiempo y te va a dar un volumen normal. También podemos tener problemas
más que todo hormonales, ¿verdad? Déficit de eritropoyetina, hormona tiroidea, andrógenos, glucocorticoides. Las anemias normo-normo con retis elevados, que son las regenerativas, casi siempre son de origen periférico, no son de origen central. Y estas van a ser o por pérdida sanguínea, el paciente está sangrando o el paciente está hemolizando. Y esta hemólisis puede ocurrir dentro de los vasos sanguíneos o fuera de los vasos sanguíneos. Dentro de los vasos sanguíneos casi siempre van a ser congénitas, o sea, desde el nacimiento, membranopatías, esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis hereditaria. Puede ser enzimopatías, déficit de piruvato quinasa, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o puede ser hasta por problemas estructurales de hemoglobina, por ejemplo, una talasemia. Anemias hemolíticas extracorpusculares que ocurren extravascularmente son la mayoría adquiridas. Aquí tenemos cuadros de hiperesplenismo, un aumento de la función del vaso. Pueden ser inmunológicas, pueden ser tanto autoinmunes como aloinmunes, como por medicamentos. Pueden ser por causas hasta mecánicas, válvulas cardíacas, protésicas, tanto mecánicas como bovinas o porcinas. Puede ser por agentes tóxicos, veneno de serpientes, químicos, etc. Las anemias hemolíticas, entonces, podemos dividirlas en hereditaria y adquirida, inmune, no inmune, o podemos dividirla en extravascular o intravascular. Aquí tenemos un gráfico, ¿verdad?, de las principales causas de anemia hemolítica, ¿verdad? Tenemos causas que son inmunológicas, ¿verdad?, que puede ser que es por algo autoinmune, ¿verdad?, anticuerpos nuestros contra nuestros propios eritrocitos, ¿verdad?, autoinmune, que sea asociada a medicamentos, por ejemplo, penicilina, alfa-metildopa, ¿verdad? O puede ser que sea aloinmune, ¿verdad? Anticuerpos de otra persona en mi cuerpo, reaccionando contra mis glóbulos rojos. Ustedes me van a decir las 3 únicas causas por las que uno puede tener anticuerpos de otra persona en el cuerpo de uno. Solo hay 3. Y ustedes me las van a decir. ¿Cuáles son esas 3 causas? ¿Por qué yo puedo tener anticuerpos de otra persona en mi cuerpo? Muy bien, trasplante, excelente. ¿Qué más? Transfusiones, muy bien. Y embarazo, excelente. Esas son las únicas 3 formas en las que mi cuerpo puede ver anticuerpos de otra persona. Ok, también tenemos causas de anemia hemolítica por problemas metabólicos. Ya sea que tenemos un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o un déficit de piruvato quinasa. Podemos tener anemia hemolítica por problemas de la membrana celular, problemas de la estructura de ese eritrocito. Esto es muy frecuente en esferocitosis hereditaria y eliptocitosis hereditaria, que nos van a dar anemias hemolíticas crónicas. Podemos tener hemólisis o destrucción de glóbulos rojos por problemas de la hemoglobina, como cuáles, como la drepanocitosis o anemia falciforme, que es lo mismo, o como talasemias, alfa o beta talasemias. Y por último, también podemos tener hemólisis por déficits de moléculas, principalmente de una proteína en la membrana. Y esta proteína la codifica un gen que se llama PIG-A, como si fuera un chancho. P-I-G, PIG-A. Ese es el gen que codifica esta proteína. Cuando no tenemos esta proteína presente en la membrana de nuestros eritrocitos, hay una activación constante de la vía del complemento a partir de C5 y entonces va a haber hemólisis crónica. Entonces, existen 2 pruebas que me ayudan a buscar la presencia de anticuerpos, ya sean anticuerpos producidos por mi propio cuerpo contra mis glóbulos rojos o anticuerpos de otra persona
en mi sangre. Entonces, si yo quiero descartar autoanticuerpos, o sea, anticuerpos producidos por mi cuerpo contra mis glóbulos rojos, le voy a pedir una prueba de Coombs directa. Pero si yo lo que quiero es buscar anticuerpos de otra persona en mi plasma que está reaccionando con mis glóbulos rojos, voy a pedir una prueba de Coombs indirecta. Entonces, las anemias hemolíticas son la destrucción de los glóbulos rojos y estas pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas, las más frecuentes, defecto de la membrana, eritrocitosis, esferocitosis hereditaria. Otro congénito, afectación enzimática de la vía de la piruvato quinasa, o sea, la vía de las pentosas, o el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la vía glucolítica. También otra causa congénita de anemia hemolítica es la alteración de la hemoglobina. Y esta alteración puede ser cualitativa, o sea, de calidad, que se cambió un aminoácido por otro, por ejemplo, en la drepanocitosis o hemoglobina S o en la hemoglobina fetal, o puede ser una alteración de la hemoglobina cuantitativo, de cantidad de cadenas. Si tenemos afectación de las cadenas beta, entonces recibe el nombre de beta-talasemia. Y si tenemos afectación de las cadenas alfa, recibe el nombre de alfa-talasemia. Las anemias hemolíticas también pueden ser adquiridas, que no se nació con eso, que lo adquirimos en el tiempo. Y esta hemólisis puede ser inmune versus no inmune. Entonces ustedes me van a decir qué prueba mando yo para saber si es algo inmunológico o si es algo que es no inmunológico. ¿Qué prueba se les ocurre? ¿Qué prueba mando aquí? Para ver si es inmune versus no inmune. La acabamos de mencionar. ¿Qué prueba se les ocurre? El Coombs directo e indirecto. Eso, mandamos los Coombs, ¿verdad? Porque si ambos Coombs están negativos, eso significa que no es inmunológico. No, la hemólisis no está mediada por ningún tipo de anticuerpo. Entonces, no inmune. Dentro de las hemólisis adquiridas no inmunológicas tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es el déficit de la proteína que existe en la membrana codificado por el gen PIG-A. También podemos tener hemólisis adquirida no inmune, en el caso de un hiperesplenismo, o una hemólisis adquirida por micro o macroangiopatía. Microangiopatía si ocurre en la microcirculación. Dentro de estas tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, la coagulación intravascular diseminada o hipertensión maligna, un carcinoma. O aquella anemia hemolítica no inmune de la macrocirculación, que serían problemas valvulares. Si tenemos una anemia hemolítica adquirida con Coombs positivos, entonces es inmune. Si el Coombs directo está positivo, entonces por autoanticuerpos. Y aquí vamos a ver a qué temperatura reacciona ese autoanticuerpo. Si reacciona a temperaturas calientes, es mediado por inmunoglobulina GG. Entonces es un anticuerpo caliente, IgG. Si reacciona a temperaturas bajas, entonces es mediado por anticuerpos IgM, anticuerpos fríos. La hemólisis intravascular, como lo dice el nombre, ocurre dentro de los vasos sanguíneos. Y recordemos que entonces, en el momento en que se rompe el eritrocito, se va a liberar la hemoglobina al plasma. Va a quedar libre, suelta en el plasma. Esa hemoglobina se va a unir con la aptoglobina, que es una proteína que produce el hígado.
Una vez unida la hemoglobina a la aptoglobina, van a viajar al hígado, donde se va a metabolizar, ¿verdad? A bilirrubina y va a ser excretada por las vías intestinales hasta el colédoco, ¿verdad? Recordemos la circulación enterohepática. Por otro lado, la hemólisis extravascular no ocurre dentro de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ocurre fuera de los vasos sanguíneos. ¿Y en dónde? En la médula ósea, en el hígado o en el vaso. Por dicha es mucho más común que la intravascular. ¿Por qué? ¿Por qué decimos por dicha? Porque la intravascular es sumamente nociva, es muy agresiva y principalmente agresiva ¿contra quién? Contra el riñón. Porque en la hemólisis intravascular hay hemoglobinemia, que es hemoglobina libre en sangre, hay hemoglobinuria, que es hemoglobina libre en orina, y hay hemosideruria, que es hierro libre en orina. Y todo esto va a dañar el riñón. Aquellas anemias que se caracterizan por hemólisis extravascular, las más frecuentes son aquellos defectos hereditarios del eritrocito, hemoglobinopatías, talasemias, trastornos de la membrana, esferocitosis, eliptocitosis. Defectos adquiridos, ¿verdad? Una anemia megaloblástica, déficit de vitamina E en niños, o por anemias inmunomolíticas, más que todo autoinmunes o inducidas por medicamentos. Estas son las más frecuentes extravasculares. Las intravasculares más frecuentes son aquellas que hacen una activación del complemento, como lo es la hemoglobinuria paroxística nocturna o la hemoglobinuria paroxística por frío o algunas otras anemias hemolíticas autoinmunes. Puede ser por traumatismos físicos o mecánicos del eritrocito, por anemia hemolítica microangiopática, ¿verdad? PT. Principalmente a expensas de bilirrubina indirecta. Esta puede estar aumentada o muy aumentada, ¿no? La aptoglobina, que ya vimos que es una proteína que se produce en el hígado, que va a enlazar a la hemoglobina libre en plasma y la va a llevar al hígado para metabolizarla a bilirrubina. Entonces esa aptoglobina está disminuida en los extravasculares, pero está casi que ausente en los intravasculares. En el intravascular se consume más. La hemoglobina libre en plasma puede estar normal o elevada en los extravasculares, pero en los intravasculares está sumamente elevada, igual que la deshidrogenasa láctica. Esta puede estar aumentada en los extravasculares, pero va a estar muy aumentada en los intravasculares. Afectación en la orina y en función renal va a ser meramente del intravascular, no va a ser del extravascular. Son datos, ¿verdad?, importantes para llevarlos. El tratamiento de las anemias hemolíticas pues va a depender de la causa. Entonces, dependiendo de qué está originando esa anemia hemolítica, verás el tratamiento que ocupa. Entre las autoinmunes, casi siempre el tratamiento va a ser inmunosupresión. Bueno, vamos a inmunosuprimir con qué, con esteroides, que es el tratamiento de elección. Puede haber esplenectomía, gamma globulina, algún otro tipo de inmunosupresor, hasta rituximab. En el tratamiento de las anemias hemolíticas microangiopáticas hay que tratar la causa. Las microangiopáticas siempre van a ser secundarias a algo y casi siempre es o tiene un cáncer el paciente o tiene un síndrome antifosfolípido catastrófico, ¿verdad? O tiene HIV o tiene una sepsis importantísima. Bueno, entonces hay que tratar la causa subyacente. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues lo único que podemos hacer es evitar factores desencadenantes, ¿verdad? Factores de estrés oxidativo que me va a llevar a una hemólisis.
En la esperocitosis hereditaria ya habíamos hablado que el tratamiento es la esplenectomía. En algunas hemoglobinopatías que vamos a ver cuando veamos la DREPA y la talasemia, pues lo que le damos son transfusiones, ácido fólico, ¿verdad? Hay que ver cómo está el hierro, ¿verdad? Si no, a veces hay que darles quelantes de hierro porque acumulan mucho hierro, entonces ocupamos quemar ese hierro en exceso. La hemoglobinuria paroxística nocturna se trata con eculizumab. El eculizumab es un anti-CD5, que entonces va a ir a actuar sobre lo que es la cascada complemento. En las anemias macrocíticas son aquellas que tienen un volumen grande, un volumen más de 100, ¿verdad? Ya de 98 ya más de 100. Con las macrocíticas lo que hay que fijarnos primero es el frotis de sangre periférica. ¿Qué me está diciendo el microbiólogo? ¿Qué está viendo el microbiólogo? Entonces, ¿tiene o no tiene megaloblastosis? Vean que la megaloblastosis es cuando uno tiene eritrocitos sumamente grandes y cuando uno tiene neutrófilos con más segmentaciones de lo normal en su núcleo. Los neutrófilos, en condiciones normales, el núcleo se divide a veces como en 6 partes, ¿verdad? Digo, en condiciones normales se divide como en 4 partes. Eso es un núcleo normal de un neutrófilo, división en 4 partes. Pero cuando hay megaloblastosis, ese neutrófilo, ese núcleo del neutrófilo se va a dividir en más de 4 partes. Y entonces ya esto es un dato de megaloblastosis. Y esto no lo va a reportar el microbiólogo. Él nos va a poner ahí en la leyenda o en la observación. Se observa megaloblastosis, núcleos hipersegmentados, ¿verdad? Y eritrocitos muy grandes. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el volumen que esté alto y tiene o no tiene megaloblastosis. Si no tiene megaloblastosis, pues lo que vamos a hacer es una función hepática y unas pruebas de función tiroidea. Puede ser que tenga una anemia por hipotiroidismo o una anemia por hepatopatía. Luego, si no hay megaloblastosis, pero tanto la función hepática como tiroidea está normal, entonces sí hay que estudiar a este paciente, ¿verdad? Hay que hacerle una biopsia de médula ósea, no sea que tiene una anemia plástica, y hay que hacerle descartar estudios por mielodisplasia. En las anemias macrocíticas, pero que no tienen megaloblastosis, ¿verdad? Pero los reticulocitos están altos, porque tenemos aquellas que no tienen megaloblastosis, pero los reticulocitos son normales o bajos, que fueron los que ya mencionamos. Pero en las macrocíticas que no tienen megaloblastosis, pero tienen reticulocitos altos, entonces lo más frecuente de causas es o que está sangrando de manera activa o que está hemolizando, ¿verdad? Para tener ese volumen alto y, ¿verdad?, no tener megaloblastosis y tener retis altos. En el caso, ¿verdad?, de anemias con un volumen alto que tiene megaloblastosis, ¿verdad?, que tiene eritrocitos macrovalocitos y neutrófilos hipersegmentados, entonces las causas de esta megaloblastosis va a ser o por déficit de B12, por déficit de ácido fólico o por medicamentos, ¿verdad? El déficit de B12, normalmente lo que vamos a tener son anticuerpos anticélulas parietales o anticuerpos antifactor intrínseco o hasta anticuerpos antigastrina. Si corroboramos la presencia de estos anticuerpos, ¿verdad?, anticélulas parietales y antifactor intrínseco, vamos a estar pensando más en una anemia perniciosa. Y si estos anticuerpos están negativos, entonces lo más seguro el paciente tiene una mala absorción o tiene un déficit nutricional franco. Los déficits de ácido fólico casi siempre va a ser por mala absorción, malnutrición, aumento de necesidad, ¿verdad?, embarazo, lactancia, fármacos, ¿verdad?, exceso de pérdidas como hemodiálisis, etc. Entonces ya vimos que entonces las anemias
¿verdad? Macrocíticas, hay que ver si tienen o no tienen megaloblastosis, y la megaloblastosis puede ser por déficit de B12 o de ácido fólico o medicamentos. Los déficits de folato, los más frecuentes, son desórdenes nutricionales, alcoholismo, malnutrición, dietas muy pobres en vegetales. También puede haber déficit de ácido fólico por sprue tropical, enfermedades inflamatorias intestinales, restricciones intestinales, linfoma intestinal. Puede haber déficit de folatos por embarazo, por lactancia, por enfermedades inflamatorias crónicas, por hipertiroidismo, por exceso de pérdidas o medicamentos anticonvulsivantes. El déficit de B12 está muy ligado a aquellos veganos o vegetarianos estrictos. También puede ser por malabsorción, por gastrectomía, por ausencia de factor intrínseco. Puede ser por resecciones intestinales, por sprue tropical, por linfomas intestinales, hasta por contaminaciones bacterianas o pancreatitis crónica. Entonces ya sabemos que la anemia megaloblástica pues va a tener megaloblastosis, puede estar ocasionada por medicamentos, por B12 o por déficit de ácido fólico. El diagnóstico lo vamos a hacer pidiendo que se mida cómo anda la medición de B12, de ácido fólico. En el caso de que no hay B12 y ácido fólico, se puede mandar a medir el ácido metilmalónico, ¿verdad? O la homocisteína. Y si estos están elevados, pues sabemos que es un déficit ya sea de B12 o ácido fólico, pero no son específicos. O sea, nada más sabemos que por ahí anda la cosa, ¿verdad? No puedo decir solo porque está elevado el ácido metilmalónico que es un déficit de B12, es que también podría ser un déficit de ácido fólico. Los síntomas: el paciente está cansado, tiene pérdida de la memoria, tiene mucho deterioro al tacto, tiene una marcha anormal, puede estar desorientado, puede estar padeciendo de insomnio, alteración del gusto, hasta ceguera. El tratamiento: si tiene déficit de ácido fólico, pues le vamos a dar tabletas orales. Si es un déficit de B12, le vamos a dar vitamina B12 y hay que descartar que no sea por medicamentos. En ocasiones, estos pacientes con déficit de B12 y ácido fólico logran hacer ligera hemólisis, pero más que todo es porque hay una alteración en el ADN eritrocitario. Entonces, estos pacientes pueden tener una piel seca y con ligero tinte ictérico. Las mucosas pueden estar ictéricas, puede haber glositis, puede quejarse de cuadros diarreicos importantes, dispepsia. Los trastornos neurológicos, tanto las parestesias, la alteración de la marcha, la alteración de la sensibilidad, es por una degeneración subaguda de los cordones posteriores de la médula espinal y es más frecuente en déficit de B12. Y aquí tenemos una imagen de, ¿verdad? Esto es un eritrocito normal y este es un macrovalocito. Y este es un neutrófilo normal con 1, 2, 3, 4 segmentaciones de su núcleo. Y este es un neutrófilo hipersegmentado. Vean que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lobulaciones del núcleo. Ok, van a cerrar por ahí. Y vamos a... ¿Qué se me está vaina? ¡Ah! No sé ni qué toqué. Ok, aquí lo tenemos. Ok, voy. Ay, Dios mío, esto tiene como una traducción ahí. Yo ahí que está hablando como en inglés ahí la cosa. Wow, bueno, no sé qué es eso. Ay, Dios. Ok, vamos a seguir con linfomas. Ah, ok, ahí pueden ver, chicos. Vamos ahí como que me Sí, contesten. doctora, ahí se ve. Ok, súper. Ok, perfecto. Vamos a hablar de los linfomas. Acuérdense que habíamos visto que hay una célula madre mieloide y que hay una célula madre linfoide.
Entonces, si vamos a hablar de linfomas, ¿de quién creen que vamos a hablar ahorita en esta clase? ¿Vamos a hablar de la serie mieloide o de la serie linfoide? ¿Cuál serie? Linfoide, muy bien. Ok, entonces Linfoide. ubiquémonos. Vamos a hablar de célula madre linfoide. Ok, el linfoma de Hodgkin, el primero que describe el linfoma de Hodgkin es Thomas Hodgkin en 1832. Thomas Hodgkin era un patólogo y él empieza a describir historias clínicas que empieza a notar en 7 casos distintos de enfermedades en pacientes jóvenes, ¿verdad? Principalmente hombres jóvenes que empezaban con crecimientos de masas y se llenaban de estas masas, también asociaban malestar general, fiebre, pérdida de peso, sudoración y que fallecían. Ok, entonces Thomas Hodgkin le pareció muy llamativo, ¿verdad? Él como patólogo, estos casos. Entonces, a esta enfermedad que él describe se le da el nombre de linfoma de Hodgkin por honor a Thomas Hodgkin. En 1898, Carl Stenberg y en 1902, Dorothy Reed describen en casos completamente casi que idénticos a los de Thomas Hodgkin, se empiezan a dar cuenta, ellos también eran patólogos, se empiezan a dar cuenta que identifican una célula anormal, pero es un linfocito, pero es un linfocito anormal. Entonces se le da el nombre de la célula de Reed-Steinberg y son linfocitos B anormales, completamente anormales. Ok. Los linfomas, vean que son un grupo de enfermedades que está ocasionado o causados porque se acumulan linfocitos malignos en los ganglios linfáticos. Y no solo en los ganglios linfáticos, sino que también pueden acumularse en otros tejidos linfoides y causan adenopatías. De ahí la importancia que ustedes sepan cuáles son aquellos órganos linfoides primarios y secundarios. Vean que estos linfomas pueden llegar a tener una fase leucémica. ¿Qué significa fase leucémica? Significa que el linfoma ha llegado a tal grado de que ya está en sangre. O sea, ya no solo está en los ganglios linfáticos y en tejidos linfáticos, sino que también está en la sangre. Usted llega y le hace un hemograma a ese paciente y ahí le sale todo alterado porque ya está el linfoma en la sangre. Y cuando un linfoma ya llega a la sangre, se le conoce como fase leucémica, ¿verdad? Estos linfomas, algunos pueden infiltrar órganos que ni siquiera son de tejido linfoide. Pueden infiltrar órbita, pueden infiltrar próstata, pueden infiltrar tejidos que no tienen nada que ver con el tejido linfoide. Y los linfomas los vamos a dividir en dos, el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Okay. El linfoma de Hodgkin es muy diferente a otros cánceres y neoplasias malignas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las neoplasias malignas el patólogo llega, le llevan un pedazo ahí de biopsia y hay un montón de células malignas. Pero en el linfoma de Hodgkin no es así. En el linfoma de Hodgkin hay una que otra célula de Reed-Steinberg acompañada de un montón de células inflamatorias. Vean que entonces la cantidad de células de Reed-Steinberg y las variantes de Reed-Steinberg que vamos a ver corresponden al cáncer a un poquito más de un 1%. Realmente todo el tumor, toda esa adenopatía grande, esa masa tumoral, no son células de Reed-Steinberg, es una que otra célula de Reed-Steinberg y un montón de células inflamatorias acompañantes. Vean que la composición va a ser un componente mayoritario de células inflamatorias.
La masa tumoral, las células neoplásicas son minoritarias y el gran componente neoplásico está constituido por otros linfocitos, por histocitos, por eosinófilos y por células plasmáticas. El linfoma de Hodgkin se divide en dos. El Hodgkin clásico, que se divide en 4, y el otro tipo de linfoma de Hodgkin. Entonces el Hodgkin se divide en clásico y se divide en enfermedad de Hodgkin predominio linfocítico nodular. El clásico se divide en 4 subtipos. Recordemos, ¿verdad?, que los linfomas de Hodgkin son neoplasias, son cáncer del tejido linfoide, se derivan de células B centros germinales completamente anormales y va a haber presencia de células de Rich-Steinberg. Bueno, ¿verdad? Esas son características. Los linfocitos también tienen características. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Hodgkin predominio linfocítico nodular pierde los marcadores. Años y vuelve a hacer un pico entre los 55 y 60. Esas son las edades que le gusta. Le gusta más los hombres, una relación 2-1. Y realmente así como que yo les diga, hay un factor así súper que me da una predisposición altísima, no lo hay. ¿Verdad? Hay factores relacionados, ¿verdad? Tenemos factores familiares. Vean que hermanos del mismo sexo que pacientes con linfoma de Hodgkin tienen 10 veces mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y gemelos monocigotos de un paciente con linfoma de Hodgkin tiene un riesgo significativo mayor de desarrollar el linfoma de Hodgkin en comparación con un gemelo que es disigótico. Hay aspectos socioeconómicos. Y aquí en los aspectos socioeconómicos viene lo que es la hipótesis de la higiene. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? De que existen, ¿verdad?, avances, ¿verdad? Ahora mucha gente pues estudia, tiene medios económicos, pues y sale adelante. Pero también tenemos otras personas que no tienen estas posibilidades, ¿verdad? Y su realidad y su vida es completamente distinta. Entonces, de aquí sale la hipótesis de la higiene. Ahora se ve mucho, ¿verdad?, que ambos padres trabajan, hay dos salarios que entran a la casa. Y entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los hijos? Muchos de estos niños, bueno, algunos les contratan nanas, entonces tienen una nana excelente en la casa ahí que casi que le enseña inglés, italiano, francés, chino, toda la carajada, mandarín, toda la cosa. O otros van a los kinderes, ¿verdad? Ahí al Montessori y a todas las vainas que hay ahora. Y entonces, claro, los llevan a estos kinderes y apenas llegan, ahí a los papás les dicen, bueno, tienen que dejarme las toallitas húmedas, ¿verdad? El Lysol, todo, ¿verdad? Porque los carajillos están, ¿verdad?, divinos, intactos, ¿verdad? El zacate fijo es sintético. O sea, el niño realmente no está expuesto a alérgenos, ¿verdad? El niño está casi que en un ambiente, parece como una burbuja. Ok, vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con esas personas de bajos recursos
en el que trabaja es el hombre, la mujer se queda en la casa, limpia, cocina, plancha ajeno, cocina ajeno, y tiene un montón de huilas, los carajillos están ahí en el patio mientras ella está tendiendo ropa, el carajillo le lo chupó el perro del vecino, tienen gallinas para que pongan huevos, y se comió un poco de caca de la gallina, lo picoteó una gallina, se comió un poco de tierra. Entonces son dos realidades distintas. Entonces tenemos aquellos que no están expuestos desde edades muy jóvenes a alérgenos y tenemos a los que sí están expuestos. Entonces aquí viene esta hipótesis. Vieran que los linfomas de Hodgkin los vamos a ver muchísimo más en personas que tienen mejor condición socioeconómica. Es más frecuente. Es muy raro ver un Hodgkin en personas de bajos recursos. Es raro y se cumple. Esta hipótesis de la higiene se cumple. También hay algunas alteraciones genéticas relacionadas un poquito más con la enfermedad de Hodgkin. Tenemos exposiciones virales más relacionadas con el Hodgkin. Vean que el Epstein-Barr virus está implicado en la etiología del linfoma de Hodgkin. Hasta un 50% de las biopsias de estos pacientes son Epstein-Barr virus positivo. Hay otras enfermedades infecciosas de la infancia, varicela, sarampión, papera, rubiola, tosferina, que pueden asociarse también de manera negativa. Y muchos pacientes HIV tienen un riesgo mayor de linfoma de Hodgkin. Algunos pacientes expuestos a supresión inmune, dígase lúpicos, trasplantados, pueden más adelante llegar a tener un linfoma de Hodgkin. Sí se ha visto relacionado. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, clasifica los linfomas de Hodgkin, ¿verdad? Clasifica el linfoma Hodgkin en linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular y linfoma de Hodgkin clásico. El clásico lo divide en linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, linfoma de Hodgkin celularidad mixta y linfoma de Hodgkin de depresión de linfocitos. Vamos a hablar sobre los marcadores de los linfocitos. Vean que en el linfoma de Hodgkin, predominio linfocítico nodular, marcadores B normales están presentes. CD20, que es un marcador B normal, está presente y las inmunoglobulinas están presentes. No hay CD30 ni CD15, estos no son marcadores normales de células B. Ahora bien, ¿qué pasa con el Hodgkin clásico? El Hodgkin clásico pierde el marcador CD20 y pierde la inmunoglobulina y empieza a adquirir CD30 y CD15. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que el linfoma de Hodgkin, predominio linfocítico nodular, conserva características de linfocitos B y el clásico lo pierde. El linfoma Hodgkin clásico, el clásico, vean que corresponde a un 95% de todos los linfomas de Hodgkin. Es el más frecuente, ¿verdad? La enfermedad de Hodgkin clásica, la célula típica va a ser la de Reed-Steinberg, que sabemos que son linfocitos B anormales, son muchísimo más grandes que los linfocitos B normales y son diferentes a las células de los linfomas no Hodgkin y de otros cánceres, son completamente distintos. Sabemos que el número de Reed-Steinberg de células es muy disminuido y lo que más tenemos es un número de células inflamatorias acompañantes, ¿verdad? El linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, es el más frecuente del Hodgkin clásico. Representa un 60 o 80% de todos los Hodgkin clásicos. Es más común en gente joven, adolescentes, adultos jóvenes. Igual puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente, le gusta a la gente joven. Le gustan más los ganglios linfáticos de cuello y de tórax. La célula característica es la variante lacunar, que ya la vamos a ver. Doctora, tengo una pregunta. Ajá, Las células características de, digamos, de cada linfoma, ¿eso dónde se ve? ¿En una biopsia o un aspirado de médula? eso se ve en las biopsias.
Ok. Eso lo ven los Gracias. patólogos. En los aspirados, yo en toda mi vida he visto 2 células de Reed-Sternberg y es un caso muy raro, es rarísimo. Realmente ese día todo el mundo le tomó fotos porque en aspirado cuesta mucho. La célula de Reed-Sternberg en aspirado, o sea, muchas veces se destruye a la hora en que nosotros extendemos las láminas o se mueren. Por eso es que las células de Reed-Sternberg tampoco se pueden ver en la citometría de flujo. Los que sí logran verlos bien son los patólogos, porque en el momento que a ellos les llega el pedazo de ganglio, ahí en el ganglio ellos lo ven. O si le llega el pedazo de biopsia de médula ósea que nosotros tomamos, ellos sí lo logran ver. Pero cuando nosotros aspiramos, que es sacar un poco de sangre de la médula, que es lo mismo para la citometría, lo que hacemos es sacar sangre, no sacamos el hueso como tal, se pierden. Entonces cuesta, o sea, realmente es imposible. O sea, esas 2 veces que lo he visto es como de libro, eso nunca pasa. Ok, entonces un diagnóstico de un Hodgkin se tiene que hacer Biopsia. prácticamente por biopsia. Exactamente, eso ya casi lo vamos a ver. Perdón, es que tenía la intriga. No, no pasa nada. Listo. El segundo tipo de linfoma de Hodgkin clásico más frecuente es el de celularidad mixta, corresponde entre un 15 y un 30%. A este le gusta un poquito más la gente de edad avanzada, igual puede presentarse a cualquier edad, pero le gusta a la gente como mayor. ¿Verdad? Puede originarse en cualquier ganglio linfático, pero sí tiene una preferencia por la mitad superior. Puede ocurrir en cualquier ganglio, pero le gusta más la mitad superior. El siguiente es el linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico, ¿verdad? No predominio linfocítico nodular, predominio linfocítico. Este representa un 5% de los Hodgkin clásicos. Por lo general le gusta la mitad superior del cuerpo. Rara vez se encuentra en más de unos cuantos ganglios linfáticos, ¿verdad? Él es como muy selectivo. Y el último clásico es el depresión linfocitario. Vean que este es el menos común, representa un poquito más de un 1% de los casos. Le gusta más la gente de edad avanzada y lastimosamente esta enfermedad lo diagnosticamos ya en momentos avanzados. ¿Verdad? Normalmente ya son estadios 4. Este le gusta más los ganglios del abdomen, le encanta el vaso, el hígado y la médula ósea. La otra cara de la moneda, el otro linfoma de Hodgkin, que es el predominio linfocitario nodular, vean que solo representa un 5% de todos los Hodgkin, ¿verdad? Casi que todos son clásicos. El predominio linfocítico nodular son muy poquitos. Si acaso tenemos como 3 o 4 al año. Todo el resto son clásicos. Vean que la célula cancerosa de estos se llaman popcorn cell, que son células en palomita de maíz, que es una variante del Reed-Sternberg. Por lo general le gustan mucho los ganglios linfáticos de cuello y axilares. Puede presentarse en cualquier edad y sí, le gustan más los hombres que las mujeres. Estas son las células de Reed-Sternberg y sus variantes. Tenemos el Reed-Sternberg clásico, ¿verdad? Que son los ojitos de búho, ¿verdad? Esto lo vamos a ver mucho en el linfoma de Hodgkin clásico celularidad mixta. Tenemos la variante, el Reed-Sternberg, que es lacunar, que es la que vamos a ver en la esclerosis nodular. Y después tenemos el popcorn cell, que es la variante que vamos a ver en el linfoma de Hodgkin, predominio linfocítico nodular. Aspectos clínicos de estos pacientes. Vean que la mayoría, ¿verdad? Para no decir que todos, van a tener un crecimiento indoloro, no les duele. Empieza a crecer y a crecer y a crecer y no les duele. Entonces, ¿qué dice la persona? Ay, no me duele, ahorita seguro se me baja. Error, porra. Si no le duele, es cáncer hasta demostrado lo contrario y nunca olviden eso. Siempre, cualquier agrandamiento que no duela, cáncer, hasta demostrado lo contrario, preocúpese por ese paciente y vea a ver cómo le ayuda.
¿verdad? Vean que son agrandamientos indoloros. Son asimétricos, son pétreos, firmes, muchas veces están adheridos a planos profundos, entonces es como una piedra eso. A veces, ¿verdad? Vos van a ver, ¿verdad? Nunca con un linfoma me diga que hizo metástasis, porque eso es como un infarto para un hematólogo. Los linfomas no hacen metástasis. ¿Por qué? Porque los linfomas se propagan por continuidad. Lo hacen por ganglios linfáticos. Recuerden que así como usted tiene un sistema venoso y un sistema arterial, tenés un sistema linfático. Y eso es como una autopista. Entonces, si el problema empezó en los ganglios linfáticos, por supuesto que va a bajar a los supraclaviculares, después van a bajar a los axilares, a los de mediastino, a los paraórticos, va a bajar al abdomen y entonces así van, ¿verdad? Por continuidad. Metástasis, ¿qué significa metástasis? Metástasis es que se siembra la neoplasia completamente en otro lugar distinto, ¿verdad? Entonces, digamos, usted tiene un cáncer de mama que hizo metástasis al cerebro, pero pasó de la mama al cerebro sin invadir ningún otro lado. Eso es metástasis. La metástasis solo en tumores sólidos. En linfomas hablamos de continuidad, ¿verdad? Nunca metástasis. Ok, muy importante. Vean que la mayoría de los sitios de los linfomas van a ser los ganglios cervicales, hasta un 60-70% es en ganglio cervical. Los axilares en un 10 a un 15, muy raros los inguinales. Es una enfermedad que inicia localizada en una sola región ganglionar y después de ahí, ¿verdad? Continúa, progresa por continuidad en el sistema linfático. La mayoría de los pacientes con linfoma de Hodgkin, ven que un 50% va a tener esplenomegalia, algunos pueden tener hepatomegalia, puede haber afectación, pueden hacer masas mediastinales hasta un 10% de los casos y típicamente estos que hacen masas mediastinales son de tipo esclerosis nodular y son mujeres jóvenes. Y se asocia mucho a lo que es síndrome de vena cava superior, ¿verdad? Y puede estar asociada también a derrames pleurales. El linfoma de Hodgkin cutáneo, muy raro, pero puede ocurrir. Ahora sí, otro más de la clínica. ¿Qué tienen estos pacientes? Van a tener lo que nosotros llamamos síntomas B. Los síntomas B son fiebre de más de 38.3 grados, ¿verdad? Tomada por termómetro, sudoración nocturna. Y no sudoración así que le subo la fiebre, no, es que empapa la cama. Así, empapa la cama, o sea, se levanta empapado en sudor. Y pérdida de peso de más de un 10% del peso en los últimos 6 meses. Esos son los síntomas B. También el Hodgkin es muy florido, puede tener prurito. Esto es súper típico del Hodgkin. El no Hodgkin no. El Hodgkin sí, algunos tienen prurito, ¿verdad? Pueden tener también fatiga, anorexia, caquexia, debilidad, pueden, ¿verdad? Tener complicaciones ahí infecciosas. Una característica del Hodgkin es estos grandes conglomerados ganglionares de tumor. Cuando el paciente toma licor, le duele el tumor. La razón por la cual duele no sabemos, pero ustedes lo buscan en la literatura y dice que estos pacientes que pasan con estas masas indoloras, si toman alcohol, empieza a doler. Esto es típico del Hodgkin. Razón por la cual sucede, no se sabe, pero viene en la literatura y lo pueden buscar. Un dato curioso del Hodgkin. En el laboratorio, estos pacientes pueden tener exámenes de laboratorio normales, a como pueden tener anemia normo-normo. Es raro que esté la médula ósea infiltrada, o sea, que se haya metido el Hodgkin a médula ósea. Esto es raro, poco común, pero puede ocurrir. Normalmente lo que nos hace pensar que está por ahí metido, ¿verdad? Por mientras ya el patólogo revisa la biopsia, es que tenga una reacción leucoeritroblástica. ¿Qué significa reacción leucoeritroblástica? Esto significa que cuando usted ve el hemograma,
y le empieza a reportar que tiene eritroblastos, o sea, tiene formas inmaduras de serie roja ahí presente y tiene formas inmaduras de serie blanca. Entonces le reporta eritroblastos, le reporta promielos, metamielos, mieloblastos. Entonces ya usted está diciendo, qué raro, ¿por qué tengo células inmaduras aquí? Y puede ser porque la médula está infiltrada. Es raro, pero puede ocurrir. Un tercio de los pacientes puede tener eosinofilia, puede tener neutrofilia. Formas avanzadas ya, que el linfoma está muy avanzado, puede tener linfopenia. A veces las plaquetas pueden estar normales o aumentadas en el momento del diagnóstico. Ya después están normales, ¿verdad? Ya cuando empezamos la quimio ya se normaliza. La velocidad de eritrosedimentación es muy sensible para el Hodgkin, es excelentemente sensible. Entonces, todo el linfoma de Hodgkin que llegó con una velocidad de eritrosedimentación elevada, ya con eso usted puede como tener seguridad de que si recae la enfermedad te la vuelve a elevar. Entonces, normalmente son pacientes que uno después de darles todo el tratamiento y que termina, usted los cita cada 6 meses y le deja un hemograma de una velocidad de eritrosedimentación. Y si vuelve, digamos, si fue un paciente que marcó velocidad de eritrosedimentación desde un inicio elevada, la vuelve a elevar cuando recae. Entonces es algo en lo que uno está como pendiente. La PCR se eleva, pero no tanto como la vez. La vez es muy buena, ¿verdad? La DHL es buena, pero sirve más en el linfoma no Hodgkin. El diagnóstico, como dijo su compañera, el diagnóstico se hace por biopsia. El diagnóstico lo hace el patólogo. La biopsia tiene que ser excisional. Nada de eso de aspiración de aguja fina. No, 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 no. Yo ocupo que lo lleven a sala, que le corten el cuello y que le saquen un pedazo de esa masa y que se lo manden al patólogo, ¿verdad? También el patólogo ocupa que yo le saque un pedazo de la médula ósea y se lo mande. Todo biopsia excisional, nada de aspiración ni nada. Porque vean, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense, o sea, las células de Rich-Steinberg son mínimas. Entonces, o sea, tiene que ir un buen pedazo de material para que el patólogo haga el diagnóstico. Y entonces ya sabemos que un Hodgkin clásico expresa CD30, CD15 y son negativas para marcadores del linfocito B. Muy importante, entonces, todo paciente que ya tenemos la biopsia que dice que es un linfoma de Hodgkin, antes de empezar cualquier tratamiento le vamos a hacer un montón de exámenes, ¿verdad? Le vamos a hacer un hemograma para ver cómo está todo, vamos a hacer una función renal, porque muchas de las quimios son, ¿verdad?, de aclaramiento o de metabolismo, ¿verdad?, renal, función hepática por las mismas razones. Si es una mujer en edad reproductiva, examen de una vez, ¿verdad? Su beta, a ver que no esté embarazada antes de empezar una quimioterapia, pues sería un tortón. A todos, ¿verdad? Les vamos a hacer velocidad de eritrosedimentación, DHL, ¿verdad? Les vamos a hacer. A los pacientes que tienen un diagnóstico de linfoma, les vamos a hacer TACs de cuello, tórax, abdomen. En algunos casos, pues se va a ocupar lo que es resonancia magnética, principalmente para aquellos que son en sistema nervioso central o en columna. Si nos gusta más la resonancia magnética para estar más encima de esas lesiones. Y por supuesto, pues lo ideal sería el PET scan. Lastimosamente la caja no tiene PET scan. Y para Hodgkin, el PET scan es excelente. Realmente los resultados y las guías americanas y europeas, el seguimiento no es con TAC, es con PET scan. Pero nosotros tenemos que trabajar con las uñas y de ahí así vamos, ¿verdad? O sea, tenemos la quimio de un primer mundo, lastimosamente no tenemos un PET scan. Entonces, a veces se nos complica un poco la cosa. Vamos a ver cómo clasificar los linfomas. Y aquí ocupo que me pongan atención porque después me empiezan a reclamar tonteras cuando hacen el examen. A mí me gusta ponerles este dibujo porque es más didáctico que otros dibujos que pueden encontrar por ahí. La clasificación de Costwall por dibujos es exactamente igual que la de Ann Arbor.
Entonces, si yo le pregunto, deme la clasificación de Ann Arbor, me estoy refiriendo a esta misma. ¿Qué es lo que pasa? Ann Arbor tiene más letras y ya yo les voy a decir las letras y la clase les queda grabada. Entonces, no me pueden reclamar porque están poniendo atención y están a clase. Entonces, Ann Arbor, estadio 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Ann Arbor, estadio 1, una única región ganglionar. Una única región ganglionar. Ann Arbor, estadio 2, más de una región ganglionar a un mismo lado del diafragma. ¿Verdad? Podría estar aquí en la ingle y paraórtico, que sería un estadio 2. ¿Verdad? Aquí está cervical y mediastinal. Más de una región ganglionar a un mismo lado del diafragma. Estadio 3, a ambos lados del diafragma. Más de una región ganglionar a ambos lados del diafragma. Estadio 4, infiltración de médula ósea, por eso el huesito viene en azul. Infiltración de vaso, infiltración de hígado y la nueva clasificación colocó infiltración de pleura. Entonces, médula, pleura, vaso o hígado, estadio 4. Y no porque el radiólogo me reporte esplenomegalia o hepatomegalia significa que está infiltrado. Recuerden que estos linfomas pueden tener crecimiento de hígado o vaso y no significa que está infiltrado, nada más que está aumentado tamaño. Tienen que el radiólogo ponerme en el reporte del TAC que hay infiltración del vaso, que hay zonas hipoatenuantes que semejan infiltración hepática y esplénica. Entonces ahí ya hay infiltración de vaso o hígado, ¿verdad? Pero no solo por el tamaño le voy a clavar un estadio 4, ¿verdad? Tienen que decir que está infiltrado, ¿verdad? Ok, las letras. A significa que el paciente es asintomático, que no tiene síntomas B. B significa que tiene síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Fiebre más de 38.3, tomada con termómetro, sudoración nocturna profusa y pérdida de más del 10% del peso en los últimos 6 meses. Ok, siguientes letras. La letra E. Letra E significa extranodal. ¿Eso qué significa? Significa que hay un linfoma en un sitio o un tejido no linfoide. Entonces, como yo les venía diciendo, un linfoma en órbita, un linfoma en próstata, un linfoma en mama, o sea, tejidos que no son linfoides, ¿verdad? A eso le colocamos una E. Siguiente letra, la S. S es de spleen. Entonces, si el radiólogo me dice que tiene zonas hipoatenuantes en el vaso que semejan infiltración, le vamos a poner una S, ¿verdad? Una S. Y la última letra, son 5 letras, A, B, E, S y X. La X significa bulky, B-U-L-K-Y, bulky. Bulky es de masacote, ¿verdad? Toda aquella masa o adenopatía mayor a 7 centímetros se le coloca la letra X de bulky. Entonces, el Ann Arbor, la clasificación de Ann Arbor, se divide en estadio 1, 2, 3 y 4. Las letras A, B, S, E y X. El PET scan es como debería de seguirse un linfoma de Hodgkin principalmente. Porque ¿qué es lo que hace el PET scan? El PET scan es un TAC, ¿verdad? Es una tomografía axial computarizada, pero era súper pimpeada, ¿verdad? Como dirían, a la 10ª potencia. Entonces no solo toma la foto, ¿verdad? De qué es lo que está pasando, sino que también se le agrega, ¿verdad? Un radioisótopo que está cargado en glucosa. Y entonces hay ciertos órganos que captan mucho y ocupan mucha glucosa para sobrevivir y también los tumores. Entonces está la escala de Deauville. En la escala de Deauville me ayuda a ver qué es lo que está captando,
¿verdad? Si lo que está captando es la captación normal del hígado, la captación normal del corazón, la captación normal del cerebro, y todo aquello que no es normal va a estar captando por ahí. Entonces, digamos, este paciente, vamos, aquí tiene una captación normal del hígado, pero digamos, y esto es una captación normal cardíaca, pero vean todas estas otras zonas. Esto es actividad tumoral, ¿verdad? Veanlo aquí. Esto es captación normal, pues renal, pero véanlo aquí. Entonces, claro, el PET scan nos ayuda muchísimo. ¿Qué pasa con el TAC? En el TAC a mí nada más, o sea, me miden este ganglio, pero yo no sé si ese ganglio quedó así porque llegó a medir por el tumor 15 centímetros y acuérdense que los ganglios son como una liga. Usted agarra una liga y la estira 15 centímetros, mentira que vuelve al tamaño original. Lo mismo pasa con los ganglios. Entonces, a veces yo no sé si ese ganglio quedó de 3 centímetros porque se estiró o porque ahí todavía hay tumor. Eso es lo que pasa con el TAC. En cambio, el PET scan me podría sacar de esa duda, me podría decir, no, tranquila, esos 3 centímetros no pasa nada, no está captando, no tiene actividad, no está jalando glucosa. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Estamos peleando eso para ver qué logramos. El tratamiento, entonces, a estos pacientes, el tratamiento va a depender mucho del estadio, ¿verdad? Si son estadios tempranos, podemos dar menos quimio y podemos dar radioterapia. Y si son estadios ya, ¿verdad?, avanzados, pues a veces ocupan ambas, quimioterapia y radioterapia. Los esquemas de tratamiento de primera línea que utilizamos es el ABVD, ¿verdad? Nosotros cambiamos en Costa Rica la A, no tenemos adriamicina, lo que tenemos es epirubicina, que ambos son antracíclicos y nos han dado pues buenos resultados. El Viacop, hasta hace poco no lo podíamos utilizar, realmente nunca lo hemos podido utilizar porque no teníamos esta P significa procarbacina, pero ya hay procarbacina en el país, realmente es un medicamento muy barato, pero como es tan barato nadie lo compraba, entonces es un esquema de quimioterapia que nunca hemos podido dar porque no teníamos procarbacina, pero en estos momentos pues ya tenemos, entonces de ahí nada más es de que algún valiente quiera probarlo. El Viacop es más fácil el ABVD porque es más ambulatorio, el Viacop sí tal vez puede ser que ocupe internarse el paciente y es más tóxico, y más tóxico más que todo para efectos de infertilidad. Igual que el Stanford 5, son más tóxicos con respecto a infertilidad. Entonces, en pacientes jóvenes realmente no serían esquemas que uno escogería. Hay algunos pacientes que ya les dije que van a ocupar radioterapia y algunos que van a utilizar inmunoterapia. Aquellos pacientes que tienen un linfoma de Hodgkin clásico, predominio linfocítico nodular, que expresan CD20, les vamos a dar rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que actúa contra todo aquello que exprese CD20. Entonces, en los pacientes que tienen un linfoma de Hodgkin clásico, predominio linfocítico nodular, le damos rituximab con ABVD, ambos, o sea, rituximab y el ABVD, ¿verdad?, para lograr una mejor respuesta. O sea, existe el brentuximab, que es un anti-CD30. Realmente en otros países pues utilizan brentuximab con ABVD, pero los resultados no han sido así como que usted diga, wow, la diferencia es abismal. Realmente no es superior a únicamente utilizar el ABVD, por lo cual pues nosotros no lo utilizamos. Hay pacientes que sí, que recaen, ¿verdad? Y entonces aquellos pacientes ya que recaen, pues vamos a cambiar y vamos a utilizar quimioterapias distintas. Y son pacientes que de tener una edad adecuada y de cumplir con los lineamientos, podríamos plantearlos para un trasplante de células madre, pero sería un trasplante de células madre autólogo, ¿verdad?, del mismo paciente, no trasplante halogénico, que es de un donador idéntico, ni un trasplante haploidéntico, que es de la mitad del material genético, ¿verdad? Normalmente el haploidéntico es que la mamá o el papá le donaron células o el hijo o la hija donaron células. En los linfomas
Hodgkin, principalmente los trasplantes son autólogos. También tenemos ¿verdad? Unas escalas en que nos hablan de cuándo un linfoma de Hodgkin es favorable y cuándo es desfavorable. Aquellos favorables van a ser los que no tienen adenopatías en mediastino, ¿verdad? Favorable va a ser los que tienen una velocidad de eritrosedimentación menor a 50 y que no tenga síntomas B. O que tenga una velocidad de eritrosedimentación menor a 30, pero que tenga síntomas B. Que tenga menos de 50 años y que realmente no se pase de 3 zonas ganglionares afectadas. Esto lo consideramos un linfoma de Hodgkin favorable. Un linfoma de Hodgkin desfavorable son aquellos que tienen masas mediastinales, que tienen velocidades de eritrosedimentación por encima de 50 con o sin síntomas B, o que estén menores de 30, pero con o sin síntomas B, mayores de 50 años y que tengan más de 4 sitios nodales afectados, ¿verdad? Otros marcadores de mal pronóstico, ¿verdad? Que tengan más de 15.000 leucos, que tengan hemoglobinas menores a 10.5 y linfocitos menores a 600, pues sí, le confiere un pronóstico pues desfavorable. Hay tratamientos que estamos utilizando bastante. Estamos esperando a ver qué salen en los congresos americanos y europeos de este año. El medicamento que estamos utilizando es un medicamento ya ampliamente utilizado por oncología médica. Este medicamento se usa para varios tumores sólidos con muy buenos resultados, principalmente el primer tumor sólido que se trató con el pembrolizumab o el Keytruda fue el melanoma y después también fue lo que es los tumores de pulmón. El Keytruda o el pembrolizumab, ¿verdad? Es un medicamento que se está utilizando ahorita en linfoma de Hodgkin, no se utiliza en primera línea de tratamiento. Los estamos utilizando en pacientes en recaída o refractarios a terapias iniciales. Es una nueva terapia que usa anticuerpos que bloquean la molécula inhibidora PD1 de las células T. Los linfomas de Hodgkin expresan altos niveles de PD1 y PDL1. Y esto actúa como un mecanismo para evadir la respuesta inmune de las células T. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el linfoma de Hodgkin expresa el PDL1. Y entonces, las células T, como el linfoma de Hodgkin lo expresa, la célula T piensa que es una célula normal del tejido. Entonces, la cabrona célula del linfoma de Hodgkin se baila a las células T, pero así como dicen, olímpico, ¿ah? Se las baila como nunca. ¿Qué hace este medicamento? Va a bloquear el PL1. Entonces, cuando llega la célula T y encuentra una célula de Hodgkin, ya la célula de Hodgkin no puede burlar a la célula T porque está bloqueada gracias al medicamento. Y entonces ahí la célula T logra lo que ocupamos, ¿verdad? Y empieza a hacer su fagocitosis y empieza a hacer su trabajo. Y entonces logramos de esta manera, ¿verdad? Volver a darle esta actividad que siempre han tenido nuestras células T. Solo que el linfoma se vuelve muy creativo, muy inteligente y encuentra formas de burlar nuestro sistema inmunológico. Pero con estos medicamentos hemos logrado esto. En un inicio, realmente lo restringían únicamente a aquellos, ¿verdad? Porque hay que hacerle un test, hay que buscar en la biopsia que exprese PDL1, ¿verdad? La célula de Hodgkin. En un inicio nos obligaban a esto, pero ya los nuevos estudios han, o sea, han llevado dos poblaciones, han llevado pacientes con linfomas de Hodgkin que lo expresan y con linfomas de Hodgkin que no lo expresan, ambos se les ha dado el mismo medicamento y han tenido los mismos resultados, por lo cual ya no tenemos que buscar si tienen o no tienen, o si expresan o no expresan PDL1 para poder solicitar el medicamento. De momento sí lo estamos utilizando en aquellos en recaída y refractarios.
sí se están corriendo los estudios para primera línea y es lo que estamos esperando, ¿verdad? Para dar una terapia que es mucho más dirigida, porque ahorita las combinaciones que utilizamos nosotros, pues son quimioterapias, ¿verdad? No son target therapy, esto es un target therapy, entonces esas quimioterapias que nosotros utilizamos no solo matan el linfoma de Hodgkin, sino que matan células buenas, células malas, de todo. Y entonces a largo plazo, pues el paciente que recibió tratamiento para un linfoma de Hodgkin, a largo plazo puede llegar a tener un cáncer de mama, puede llegar a tener una leucemia, etcétera. Entonces sí, lo que se está buscando mucho ahora es el target therapy, que lo vemos con estos medicamentos. Vean que el pronóstico de un linfoma de Hodgkin en la actualidad, más del 80% de todos nuestros pacientes recién diagnosticados menores de 60 años son susceptibles a ser curados de su enfermedad. Y es lo que vamos a ver por hoy. Mañana vemos los no Hodgkin. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿Todo Muchas claro? gracias, doctora. Muy buena la clase. Sí tengo una duda, pero no sé si se la hago ahorita. Es Ajá. que yo siento que los pacientes hematológicos todos tienen como una presentación clínica muy difícil de diagnosticar, porque todos lo que presentan casi siempre son como síntomas constitucionales. Exacto. Entonces, yo tengo la duda si, digamos, uno ve un paciente que tiene una sospecha hematológica, empieza a intentar diagnosticar por medio de exámenes, principalmente. Digamos, ahí lo más importante es el ojo clínico, ¿verdad? Usted ve a un paciente que le llega con semejante masacón, vea, lo primero, vea, y este es un error que hacen todos los médicos generales. Dicen, sí, claro, esa masa en el cuello es un linfoma, y me lo mandan a mí. Ahí la pregunta es para usted. Nosotros los hematólogos vamos a sala de operaciones y tomamos biopsias, ¿sí o no? No. Entonces no hagan a los pacientes perder el tiempo. Si usted ve que le está creciendo esa vaina, bueno, primero usted empieza con el examen físico. Si usted le hace un examen físico y tiene adenopatías grandes, indoloras, entonces, ¿qué es lo primero que usted hace? Le pide estudios de imágenes, le pide un ultrasonido. Casi siempre es en cuello. Entonces el paciente va y se hace el ultrasonido. Entonces usted valora el ultrasonido. En el ultrasonido, el radiólogo le va a decir que sí, que efectivamente tiene un complejo ahí ganglionar, que está perdiendo, que pierde el hilio del ganglio, ¿verdad? El hilio graso del ganglio, entonces cambia la característica del ganglio. En el momento que pierde el hilio graso, el ganglio, eso ya es malo. Entonces, cuando usted ve eso, ¿verdad? Cuando usted ve ya el ultrasonido, a veces no hace ni falta. Si le llega al paciente con semejante pelotón, entonces usted agarra y usted lo manda o a oncología quirúrgica, a un cirujano o a un otorrino. Si el ganglio está en el cuello y usted está allá en los chiles, entonces y solo hay cirujanos, usted lo manda a cirugía general para que le tomen biopsia. Si usted está en el hospital de Cartago, que no hay cirujano oncólogo, entonces usted lo manda a otorrino o lo manda a cirugía general. Que alguien le tome biopsia. Y ya ahí el patólogo pues le va a hacer la biopsia y entonces ya, eventualmente si es nuestro, entonces nos lo mandan a nosotros y si es de oncología, porque muchas veces puede ser que llegan con semejante pelota y digamos, a veces llega con una pelota ahí supraclavicular izquierda y es un tumor de Pancoast, ¿verdad? Que es por un cáncer gástrico, ¿verdad? Eso pasó hace poquito en el Calderón Guardia, un chiquillo, un mocoso de como 14, 15 años, con el mismo cuento, síntomas constitucionales, lleno de adenopatías. Bueno, lo llevaron a sala, le sacaron los ganglios, todo el mundo juraba que era un linfoma. Carajillo tiene un linfoma, llegaron los cirujanos a buscarme, que sí, que le hicieron una biopsia de médula ósea. Yo le dije, pero bueno, ¿cómo yo le voy a hacer una biopsia de médula ósea si todavía no está la biopsia?
pobre carajillo, se va a ganar que le punce la nalga, ¿verdad? Sin anestesia, por supuesto, porque nosotros, o sea, le duermo la piel y le duermo el periósteo, pero no le puedo dormir la médula, o sea, sí le duele, ¿verdad? En el hospital de niños, pues los hacen con los anestesiólogos, nosotros en los hospitales de adultos eso no existe, se llama aguanta formo, ¿verdad? Que aguanten. Entonces yo les digo, vea, ¿cómo yo lo voy a hacer la biopsia al chiquito si todavía no está el resultado de la biopsia que ya ustedes le tomaron en el cuello? Esperémonos a ver. El chiquito con una subbeta positivo, ¿cómo un hombre va a tener una subbeta positivo? Eso no es normal. Mira, eso normalmente, para que un hombre tenga una subbeta positivo, eso es algo oncológico, eso es de un cáncer sólido. Los linfomas no hacen nada de eso, pero los cánceres sólidos sí, principalmente los tumores germinales. Para no cansarlos con el cuento, chiquillo tenía un conglomerado supraclavicular izquierdo y era un cáncer gástrico. ¿Quién se iba a sospechar un mocoso con 15 años que tenga un cáncer gástrico? Y ya está muy mal el chiquillo, muy mal, ya tenía infiltración hepática, ya estaba ictérico. Al final, sé que los oncólogos le pusieron quimio, pero no sé más del caso, porque al final, por dicha, no le hice la biopsia de médula ósea al niño, porque pues era un cáncer gástrico. Pero vean, estas cosas pasan. Mi chiquillo por eso consultaba. Claro, el chiquillo dejó de comer, ¿por qué? Claro, porque tenía un cáncer gástrico. Entonces, claro, bajó de peso, síntomas constitucionales. Entonces eso pasa, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté localizado, digamos, si tienen ganglios en ingle, mándelo a cirugía, que alguien le tome biopsia. Y ya con la biopsia a nosotros nos va a llegar, ¿verdad? Pero nada de eso, estar mangoneando a los pacientes. Si igual, si llegan con alguna masa en la mama, nada, mándelo a hacerse el ultrasonido mama, la mamografía, no se dejen esos casos, ¿verdad? Y más si no les duele, porque si no duele es cáncer. Uno va agarrando un ojo clínico cuando el paciente vuelve y vuelve, eso no es normal. Por algo, o sea, si están volviendo y volviendo y volviendo y por síntomas constitucionales, hay que darles pelota, hay que deschingarlos, hacerles un buen examen físico, a ver qué es lo que está pasando, palpar bien, que no tenga hepatos, plenomegalia. A veces por ahí viene la cosa, se hace un ultrasonido de abdomen, está lleno de adenopatías, usted agarra y lo refiere a cirugía y que le saquen un ganglio para ver qué tiene ese paciente, porque muchas veces es así. Y si no es tan florido, digamos, no es un paciente que ya llega con una adenopatía significativa en cuello o algo así, pero usted tiene una sospecha, un paciente joven que está con anemia, síntomas constitucionales, hay algo ahí que no calza, pero no tiene ninguna adenopatía así tan notoria ni nada. Entonces usted empieza a ver cuál es la causa de la anemia. Ok, sí, No sé, sí, sí, o sea, nos vamos por el lado de exámenes a ver qué. cae mal y hacen una anemia por déficit de hierro, porque el intestino de la alergia que se tienen al gluten, entonces hace como un sangrado en capas, ¿verdad? Y hacen síndromes de mala absorción. Entonces nada más hay que ponerle atención a ver qué es lo que está pasando con los exámenes. Ok, muchas gracias, doctora. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Todo claro. ¿Todo bien? Sí. Todo claro, doctora, muchas gracias. Listo, chicos, nos vemos mañana a las 4. Y entonces yo ya no sé en cuál sesión meterme. En esta misma. Sí, no, sí. Bien, bien, bueno. Mañana pregunto. ¿En cuál? Creo que sí. Ah, ok, ok. Bueno, ahí voy a intentar. Ok. Chao, chicos. Que estén bien.